Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y a la Peña Pobre por haberme invitado una vez más a participar de forma activa en estas jornadas tan estupendas que se vienen celebrando cada 6 meses y que este año y en esta convocatoria llega a la 10ª edición y espero que sean muchas más. Gracias y enhorabuena. Bien, pues cuando me dijo Paco que si quería participar en algo relacionado con la antigua Roma y la antigua Grecia, pues yo le propuse como tema la recuperación de Grecia y de Roma en la Toledo del siglo de oro. Bueno, vamos a ver, son menos cuarto, tengo media hora, intentaré cumplir los tiempos, que es una cosa que siempre me dicen que tiendo a alargarme en demasía. Lo dicho, se viene considerando que el humanismo es un movimiento intelectual relacionado con la cultura en general, con la filosofía y con el pensamiento, que surge en los estados italianos del Renacimiento y se inspira en los modelos clásicos de la antigüedad, de Grecia y de Roma. Hay una definición que dice movimiento artístico surgido en el siglo XV y caracterizado por un vivo entusiasmo por el estudio de y la recuperación de la antigüedad grecolatina. Eso es lo que vamos a ver que sucedió en la Toledo del siglo XVI. Evidentemente adaptando la religión pagana a la religión cristiana del momento, pero por lo demás se tiende a recuperar en todos los ámbitos del conocimiento, las artes, la literatura, la filosofía, todo lo grecolatino en sí mismo. Y en este periodo, que se inicia en Florencia, allá del siglo XV, lo que se llama el 580 y dura, lo que se llama el 480, perdón, y dura a lo largo de todo el siglo siguiente, el 580, que es el 16, cuando el continente europeo vive una gran hegemonía artística y cultural que vemos renacer la antigua Roma en la nueva Roma, que es la Roma de los papas. La difusión de la imprenta también ayuda, sin duda alguna, ayuda y mucho a la difusión de este saber clásico, estos valores del humanismo y, por supuesto, esta difusión va acompañada por los programas educativos y literarios de las distintas academias y universidades del continente europeo, los Studia Humanitatis, que se van extendiendo por todo el continente. Los reinos de las Españas recién reunificados a principios del siglo XV pues no son en absoluto ajenos a esto y se continúa después en el imperio del emperador Carlos, al que se le conoce en este momento como el César Carlos, por esta vuelta de nuevo al mundo romano. ¿Qué pasa en Toledo? Bien, pues la Toledo del siglo XVI es una de las ciudades más importantes de los reinos hispánicos. Es centro comercial, es centro económico, es sede de la corte, hasta 1561 al menos. Es sede del arzobispado primado, por lo tanto capital eclesiástica de las Españas. Eso se mantiene. Y es una ciudad que goza de una gran prosperidad durante todas las décadas e incluso hasta final de siglo, pese al traslado de la corte a Madrid en la segunda mitad de la centuria. De hecho, los toledanos piensan que ese traslado a Madrid es provisional y que la corte volvería. Este es un tema también interesante, tal vez para otra charla, pero es otra historia. Hablaremos ahora de las personas. Bien, ¿cuál era la situación académica de la Toledo de entonces? En Toledo funcionaba en el siglo XVI la Universidad de Santa Catalina de Alejandría, la Universitas Caterinense, como se la cita en algunos documentos, que a su vez está vinculada al colegio homónimo, al Colegio de Santa Catalina, que había fundado en 1485 Francisco Álvarez de Toledo y Zapata, siguiendo el modelo de colegios-universidades que se da también en otras ciudades de la Corona de Castilla. Bien, ese colegio inicial, luego a partir de 1520, se convierte en universidad por bula del Papa León, que 9 años después es ratificada por el César Carlos y por su madre, doña Juana, que firma con él
aquellos estatutos primigenios. Luego habría otros dos más. Estos son los que se llaman los estatutos antiguos o las constituciones viejas de la Universidad de Toledo. Universidad que empieza a funcionar con bastantes cátedras y con 4 facultades. La Facultad de Artes, que hoy llamaríamos de Humanidades, la Facultad de Cánones y Leyes, o sea, de ambos derechos, derecho canónico y derecho civil, Facultad de Medicina y Facultad de Teología, impartiendo todos los grados, licenciado, bachiller, licenciado y doctor, como ya hacían las universidades de Salamanca y Bolonia, y al mismo nivel. También funciona en Toledo el Colegio de San Bernardino, que se funda un poco después, en 1568, por don Bernardino Zapata y Herrera, que era sobrino del anterior. Ambos forman parte de los Zapata, que es un conocido linaje de humanistas conversos, es decir, de origen judío, que existía en la ciudad de Toledo. No es el único linaje de conversos del que hablaremos. Más adelante profundizaremos en este tema. Ambos centros, el Colegio Universidad de Santa Catalina y el Colegio de San Bernardino de Siena, están funcionando de manera continuada hasta 1845, cuando se suprimen. Mientras, estamos en el siglo XVI, habría que citar que en 1557 se separan jurídicamente el Colegio de Santa Catalina y la universidad. No obstante, continúan compartiendo edificio hasta 1771, en que la universidad ya tendrá edificio propio. Y ya que hablamos de universidades, no podemos dejar de hablar de la Universidad de Alcalá de Henares. Hay que tener en cuenta la gran vinculación de los arzobispos de Toledo con la Universidad de Alcalá, que había sido fundada en 1499 por don Francisco Jiménez de Cisneros, en la antigua Complutum. Estamos en un momento muy cisneriano, porque el próximo día 8 de noviembre, del mes que viene, se cumple el medio milenio del fallecimiento de Cisneros, y habrá en Toledo numerosas actividades conmemorativas, que ya les aprovecho para comentárselo y recomendárselas. Evidentemente, ¿por qué se va Cisneros a fundar una universidad en Alcalá? Bueno, se consideraba que era más apropiada que Toledo para un nuevo proyecto académico. Toledo era una ciudad muy saturada, muy agobiada, llena de gente, con la corte que iba y que venía. Cisneros quería que sus estudiantes estuviesen, digamos, recogidos y sin dispersarse, y entonces decide poner ese nuevo proyecto en la ciudad de Alcalá, que depende directamente del arzobispado. Y hay que decir que muchos toledanos se formaron en Alcalá y que fueron también profesores de ella. Existe un importante círculo de filólogos, latinistas y helenistas, de los que hablaremos a continuación, alrededor de Cisneros. Y, por supuesto, también están vinculados a la edición de la Biblia Poliglota Complutense y a otra serie de proyectos humanistas muy relacionados con el mundo clásico, griego y romano. Bueno, les voy a citar un parrafito del profesor Richard Kagan, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que dice lo siguiente: Toledo se nos aparece como una ciudad regida por una élite docta de inclinaciones artísticas, gustos literarios refinados y un fuerte orgullo cívico, en muchos aspectos semejante, por lo tanto, a la que gobernara Florencia en el 480. Y al igual que sus homólogos florentinos, los hombres que regían Toledo veían la ciudad a la que servían como una ciudad de destino. El destino de Toledo era ser la capital secular y espiritual de las Españas. ¿Quiénes eran estos humanistas que regían Toledo desde el punto de vista cultural y espiritual? Bueno, para darles una idea de esta sociedad culta y académica, y ya que estamos hablando de Grecia y de Roma, he querido comenzar este recorrido a partir de cierto griego que llegó a nuestra ciudad en 1557, proveniente de la capital del mundo, Roma. Creo que no hace falta que les diga de qué griego estoy hablando. Pues cuando este griego todavía estaba en Roma, allí conoció sus dos primeros toledanos. ¿Quiénes eran? Pues eran don Luis de Castilla y don Pedro Chacón. Este tal don Pedro Chacón, cuya fotografía les acabo de poner, era un sabio y erudito formado en filología clásica, filosofía, teología, historia y matemáticas, saberes que compartía con su buen amigo Benito Arias Montano, bibliotecario del Escorial, y con otros humanistas del tiempo. Pedro Chacón había sido profesor de la Universidad de Salamanca
y su fama de sabio y de hombre docto llegó a la propia Santa Sede, motivo que hizo que el Papa le reclamase como supervisor, allí en la Santa Sede, de las traducciones que se hacían del griego al latín. De hecho, Pedro Chacón le llamaban el Varrón de su siglo, porque hablaba un latín tan perfecto como el del bibliotecario y escritor romano Marco Terencio Varrón. Bueno, pues Pedro Chacón también había pertenecido a la Escuela de Salamanca, el grupo de intelectuales que orbitaban en la Universitas Salmanticensis alrededor del catedrático Francisco de Vitoria, y también se relacionó con Fray Luis de León, con el músico Francisco de Salinas, con el músico toledano Diego Ortiz y con otra serie de humanistas importantes de su época. Cuando está en Roma, el Papa le nombra presidente de la Comisión de Sabios que habían sido encargados de reformar el calendario. Ustedes sabrán que hasta el momento se usaba el calendario de Julio César, que se llamaba el calendario juliano, calendario que con el paso de los siglos había ido acumulando una serie de desfases que en este momento, en el siglo XVI, llegaba a 10 días. Bien, pues entonces hay que arreglar el calendario y entonces esa comisión de matemáticos y astrónomos encargados de ello es presidida por el padre Pedro Chacón, que son los que ponen en funcionamiento el calendario gregoriano, por el Papa Gregorio XIII, que es el calendario que sigue funcionando, que usamos hoy día en la actualidad. Pues cuando miren ustedes un almanaque, acuérdense de don Pedro Chacón, que es a quien se lo debemos. También formaba parte de ese círculo que frecuentaba el cardenal Farnesio, uno de los cuales era el miniaturista Julio Clovio, que a su vez era el protector de un joven pintor que se llamaba Domenico Totocópulo. En ese grupo de humanistas, artistas, intelectuales que había en la Roma de los papas, pues es como conoce el padre Chacón al Greco. Y es el que le recomienda, vaya usted a Toledo, que allí tiene futuro, y le hizo caso. Bien, continuando con los humanistas del Toledo de entonces, hay que citar también a otro clérigo, que era el padre Alonso de Cedillo, cuya vida ha sido investigada profusamente. La investigación más reciente que yo conozca es de doña Carmen Vaquero, catedrática de latín, y es eminencia y amiga. Bien, Alonso de Cedillo había sido alumno de Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de la lengua española, en la Universidad de Salamanca, y en 1520 ya le vemos dando clases en la ciudad de Toledo, clases de gramática y retórica en una academia, digamos, particular. Se relaciona con una serie de humanistas comuneros, uno de los cuales era el maestrescuela, don Francisco Álvarez de Toledo, otro de ellos era el profesor y catedrático de griego Diego Sigeo, y otra serie de contemporáneos. No sabemos si él era comunero o no, pero por lo menos los conocía y se relacionaba con ellos. Acaba entrando como catedrático en la Universidad de Toledo y allí será el maestro de los también humanistas toledanos Alejo Venegas de Busto y Álvar Gómez de Castro. A su vez, otro discípulo de un poco posterior será Francisco Cervantes de Salazar, también toledano, que llegaría con el tiempo a ser rector de la Real Universidad de México. Vean el nivel de toda esta gente. Bien, continuamos. Bueno, poseyó una gran biblioteca que luego legó a la Biblioteca Universitaria de Santa Catalina, en la cual él había sido profesor. Y como les acabo de citar a Gregorio Hernández de Velasco, pues les contaré un poquito sobre su figura y sobre su persona, porque también fue un buen elemento. Fue uno de los mejores latinistas del siglo XVI, fue poeta, fue teólogo, escritor reputado, experto en filología y en la traducción de los clásicos. Se le considera el mejor traductor de Virgilio, y sus versiones de Virgilio han sido reimpresas durante décadas, incluso durante siglos después de su muerte. También tradujo a otros contemporáneos, Tansillo, Jacopo Sannazaro, etc. Falleció alrededor de 1586. Bien, y también debo citarles a Alonso de Villegas Selvago. Alonso de Villegas es otro personaje curioso, también de familia toledana,
origen de mercaderes genoveses, los Selvago, estaban en la corona de Castilla muy distribuidos, y en Toledo en particular. Era, además, autor de ficción y autor de obras pías, el Flos Santorum, el Fructus Santorum, alumno del anterior, de Alonso de Cedillo, del cual les he hablado, al que llama mi maestro en la gramática, varón de muy santa vida. Pero Villegas, además de autor de obras de teología, sobre todo se le recuerda hoy porque entre sus obras de ficción destaca una comedia, en parte autobiográfica, llamada La Selvagia. El nombre completo, La Selvagia, en que se introducen los amores de un caballero llamado Selvago, que era él, con una ilustre dama dicha Isabela. Amores efectuados por Dolosina, alcahueta famosa. Bueno, la tal Dolosina se supone, él la hace, que es la nieta de Claudina, la compañera de Celestina. Celestina tenía otra serie de compañeras alcahuetas, una de ellas era Claudina, pues Dolosina es la nieta. Ahí trata de enlazar, de que sea un modo de continuación de la Celestina. Además, fue autor de libros de cuentos, que no se nos han conservado, pero tenemos referencias, autor de poesía en latín, profesor de teología en la Universidad de Santa Catalina y capellán mozárabe. Y también, bueno, le pueden ver ustedes en el Museo del Prado en un magnífico retrato de Blas de Prado que allí se conserva. Y me voy a saltar unos aspectos un poco secundarios, pero les voy a hablar de los intelectuales judeoconversos, de los cuales les he comentado antes que había bastantes en la ciudad. Los judeoconversos son una importante minoría. Muchos se quedaron tras la expulsión en 1492, se quedaron aquí, bien por seguir haciendo su vida, o bien porque se convencieron de verdad que ese rabino llamado Jesús de Nazaret era en verdad el Mesías que estaban esperando. Lo que mucha gente no sabe es que a los judíos los reyes católicos les permitieron regresar legalmente, si lo deseaban, hasta 1499. Y hay algunos que después de haberse ido regresan, otros simplemente se quedan. Por lo tanto, podemos decir que en el siglo XVI Toledo alberga una importantísima minoría judeoconversa de segunda y de tercera generación. Una importante minoría que se va multiplicando con el paso de las décadas. Por lo tanto, cuando a mediados del XVI, que es más o menos el momento que estamos tratando, existen abundantes judeoconversos en Toledo. Muchos de ellos son juristas, mercaderes, teólogos, clérigos, están implantados en todas las capas de la sociedad. En la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Toledo también. Por supuesto, no se habla de John Público, y mucho menos después de que el cardenal Silicio implanta los estatutos de limpieza de sangre. Pero eso lo único que hacía era que no se hablara de según qué parientes y que, bueno, pues que se falsificasen los árboles genealógicos. Pero en realidad todo el mundo más o menos se conocía y lo sabían. ¿Qué humanistas conversos toledanos hay que citar? Bueno, pues no les mencionaré los Zapata, porque los Zapata, con ser muy importantes, eran casi todos juristas y teólogos. Pero en el ámbito de la filología clásica no puedo dejar de mencionar a los Vergara. Los Vergara son una familia de humanistas expertos en griego y en latín. 3 hermanos, uno de ellos, Francisco de Vergara, traductor de obras clásicas, realiza una antología de la literatura griega, la primera antología de literatura griega que se usa en la Universidad de Alcalá, autor también de la primera gramática de la lengua griega y traductor de obras clásicas. Entre las obras que traduce el amigo Vergara está un texto de Heliodoro, que es un oscuro autor grecorromano del siglo III o IV, que escribió una obra llamada La Etiópica, también conocida como Teágenes y Cariclea, que es una obra que inspiró probablemente, a decir de algunos críticos, la cervantina Persiles y Segismunda, cuyo centenario estamos celebrando en el presente año. ¿Otros Vergara? Pues el hermano Juan de Vergara. Juan de Vergara, miembro del equipo de filólogos que redactaba en la Universidad de Alcalá la Biblia Políglota Complutense, en donde fue catedrático de filosofía, y también fue canónigo de la Catedral Primada aquí en Toledo. Y también fue colaborador del catedrático de griego cretense, don Demetrio Ducas, y además traductor
poeta y secretario particular del cardenal Cisneros, y tras la muerte de Cisneros, de su sucesor, el cardenal Alonso de Fonseca. ¿Qué le pasa al amigo Juan de Vergara? Pues el amigo Juan de Vergara fue procesado en 1533 por la Inquisición, pero no por judeizante, como podrían ustedes suponerse, sino por erasmista. Pues tengan en cuenta que en esta época Erasmo de Rotterdam estaba en el límite de la ortodoxia, por decirlo así. Entonces, todos los seguidores de Erasmo también podían ser considerados como heréticos. Entonces, uno de estos, él no era solamente seguidor de Erasmo, era amigo personal, se conocían, se habían tratado en Flandes, porque Vergara había viajado a Flandes en su calidad de miembro de la corte de Cisneros, que se movió el hombre por Europa, y entonces allí lo trató. Y no solo lo trató, sino que toda su familia mantuvieron durante años relación epistolar con Erasmo. Esto le pone en el filo y entonces sufre un proceso, una investigación, pero finalmente es liberado y exculpado de todos los cargos en 1547. Además, fue un notable historiador y un notable biógrafo. No sé si, pasando un poquito por encima, les mencionaré que por aquel entonces se habían difundido una serie de textos que se atribuían a un tal Beroso el Caldeo, sacerdote de Babilonia. Bueno, pues esos textos de Beroso que andaban circulando por toda Europa, este hombre, Juan de Vergara, fue el primero que denunció su falsedad. Dijo que no eran auténticos y tenía razón. También escribió otros libros, como la historia de inscripción de la Imperial Ciudad de Toledo, que se ha reeditado profusamente tiempo después. Y bueno, también mencionarles que ambos hermanos, Francisco y Juan, tuvieron una hermana, que era Isabel de Vergara, que como ellos también recibió una cuidada formación en latín y griego y que como ellos fue traductor habitual de las obras y de los escritos de Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, ella no fue perseguida como sí lo fue su hermano Juan. Otro converso que hay que mencionar, don Alvar Gómez de Castro. Le llamaban el eulaliense porque era natural de Santa Olalla. Filólogo, historiador y discípulo de Juan de Vergara. Precisamente cuando Juan de Vergara lo procesan, deja medias la biografía, la historia que estaba escribiendo del cardenal Cisneros, y entonces el claustro de profesores de la Universidad de Alcalá se la encargan a él, a su discípulo. Bueno, pues como Vergara no la puede terminar, acábela usted. Y efectivamente eso hizo. Además de profesor en Alcalá, fue también catedrático en Santa Catalina de Toledo, y era experto en hebreo, en latín y en griego. De hecho, fue capellán en la Universidad de Toledo y también en la capilla de San Pedro de la Catedral. ¿Por qué? Porque ni la capilla de San Pedro de la Catedral ni la capilla universitaria pedían acreditar la limpieza de sangre. Por eso estuvo allí y, sin embargo, no fue nombrado canónigo de la catedral, que a los canónigos sí que se lo pedían. Fue poeta en lengua latina, epigrafista, filósofo y crítico literario, y una persona muy, digamos, de los que más importancia tuvieron en el Renacimiento de Castilla en estos tiempos. Editó a San Isidoro de Sevilla, tradujo a Vasari, historiador y biógrafo. Les podría citar algunas obras, pero bueno, como vamos con el tiempo un poco así, pasaré a los siguientes. El último converso de que les voy a hablar, familia de conversos, son los Castilla. Los Castilla eran descendientes bastardos del rey don Pedro, entonces usaban el apellido Castilla, por Pedro, rey de Castilla, y eso les ayudaba un poco a camuflar la sangre judía que también corría por sus venas. El abuelo, don Felipe de Castilla, deán de la Catedral Primada de las Españas, miembro de una importante familia de juristas y eclesiásticos. El hijo de don Felipe Castilla, don Diego de Castilla, deán de la Catedral Primada, heredó el cargo de su padre cuando don Felipe falleció. Jurista en ambos derechos, ay, que se me va, en arcediano, en Palencia, luego canónigo en Toledo, y sucede en 1545 a su padre. Una persona muy poderosa, se enfrenta a Silicio, obviamente, por el tema de las
del Estatuto de Limpieza de Sangre que Silicio quería imponer. Sin embargo, el deán de la catedral, que era don Diego de Castilla, se opuso rotundamente y lo demoró todo lo que pudo, y también fue un gran mecenas de las artes. Y el tercero es Luis de Castilla, el nieto, también clérigo, que se forma en Roma. ¿Con quién? Con don Pedro Chacón y con Fulvio Orsini. Es en Roma donde conoce al Greco y es cuando se hacen amigos para siempre. Luis de Castilla le recomienda a su padre que tengo un amigo que he conocido aquí en Roma que va a ir para allá, que es buenísimo, un excelente pintor. Y efectivamente, cuando llega el Greco a Toledo con la recomendación de don Luis de Castilla, don Diego de Castilla le encarga el expolio y luego más tarde también influye para que se le encarguen los retablos de Santo Domingo el Antiguo. El de la Ilustración es el nieto, el amigo del Greco, Luis de Castilla. Bien, y cómo no hablar de los Pisa. Seguimos con los humanistas de linaje converso. Don Francisco de Pisa, historiador, jurista, editor de Aristóteles, autor de importantísimas obras de historia, algunas de las cuales también se han seguido reeditando en tiempo posterior a su muerte. Capellán del Colegio Universidad de Santa Catalina, párroco mozárabe, doctor en filosofía, en artes y en cánones, y hermano de don Alonso de Pisa. Don Alonso de Pisa, que además era médico, además de médico era maestro en artes, hoy diríamos en humanidades, y con el tiempo se hace jesuita, se va a Roma, se doctora allí en teología y acaba de profesor en la propia Roma y en universidades jesuíticas en Baviera y en Polonia, al cual se le llama, ¿cómo se le llama? Una cita latina, que bueno, Vir doctissimus et philosophus orator celebris. Y había más humanistas, conversos, don Luis Hurtado de Toledo. De este no he podido encontrar ningún retrato, así que les pongo la parroquia de San Vicente, de la que él fue párroco. Humanista, traductor de Ovidio, dramaturgo, poeta, teólogo, autor no solamente de obras de teología y de literatura, también obras de estadística, de sociología, de historia. Cuando el rey Felipe II encarga las famosas relaciones y a todas las ciudades, el que responde con las respuestas correspondientes a la ciudad de Toledo es don Luis Hurtado de Toledo, se lo encargan a él. También se encarga de tareas del padrón, bueno, lo que se les pueda ocurrir. Maestro de jóvenes aristócratas, se relacionaba con doña María de Mendoza y de la Cerda, a la cual dedica un libro de poesía, con Ana Manrique, la mujer del secretario de Felipe II, etc. Un apunte. Fue el traductor al español del Palmerín de Inglaterra, una de las obras que en el escrutinio de los libros de la biblioteca de Don Quijote el propio Cervantes dice que es una excelente y que sería de las obras de caballería merecedoras de perdurar. Bueno, pues el Palmerín lo traduce él. Así que, resumiendo, humanistas judíos, de origen judío, hay en el Toledo de esta época muchísimos. Pero no solamente, hay también griegos. No confundamos a los griegos con los grecianos. Los grecianos era el nombre genérico que se usaba entonces para todos los gitanos que recorrían Europa de arriba a abajo, bien como comerciantes, como peregrinos o como buscavidas. Los griegos verdaderos, muchos de ellos eran mal vistos, algunos de los cuales por ser cristianos desviados, es decir, ortodoxos, y otros por ser renegados, porque como Grecia estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, muchos griegos habían renegado y se habían hecho musulmanes. Cuando llegaban a la Europa occidental, enseguida renegaban de nuevo y corrían a ponerse de buenas con la Inquisición. No, oiga, que yo lo hice motivado por las circunstancias, pero yo de verdad soy cristiano fiel y todo lo que haga falta. Por eso los griegos que había por aquí, algunos no eran todo lo bien vistos que deberían, pero otros no. ¿Por qué? Porque procedían de territorios genoveses o venecianos. Es el caso de los tetocópulos. Los tetocópulos procedían de Creta, entonces como era una colonia veneciana, pues entonces estos no estaban sometidos por los otomanos. Ahí les he puesto un retrato
que se suele identificar con el hermano mayor de Domenico Theotocopuli, que es Manusos Theotocopuli, Manuel, si lo prefieren ustedes. El hermano del Greco vino aquí a vivir y falleció, como era mayor, 10 años antes que su hermano. Vivía en el barrio de San Cristóbal, es decir, que eran vecinos. Por supuesto, en Toledo y en Alcalá, que para el caso era casi lo mismo, hubo una importante escuela de helenistas vinculados a Cisneros, al proyecto de la Biblia Políglota Complutense y a la Universidad de Alcalá. ¿Quién podríamos citar importantes? Demetrio Ducas, catedrático de griego, que era cretense también. Otros griegos, Nicolás Turrianos y Andrés Darmarios, y Antonios Kalosinas, que era, además de copista, era médico. Y luego también dos flamencos, pero se les cita con los helenistas porque eran excelentes catedráticos de griego. Andrés Escoto y Pedro Pantino. Ambos fueron sucesores de Álvar Gómez de Castro en la cátedra de griego de la Universidad de Toledo. El primero de ellos le quitó la cátedra a Antonio Kalosinas, pese a que Kalosinas era griego nativo y este era flamenco, sin embargo, tenía tal dominio de la lengua, de la literatura y de la cultura helénica que se hizo con la cátedra. Y, por supuesto, también franceses, Diego Sigeo, otro humanista del 16 en la ciudad de Toledo, Jacques Sillet. Bueno, pues Jacques Sillet se cree que era de Nimes, pero vino aquí muy joven y se formó en Alcalá, discípulo del famoso Antonio de Nebrija, otro discípulo de Nebrija, discípulo de Ducas el griego, del que les he hablado antes, y de otros grandes helenistas que funcionaban en Alcalá y en Toledo por aquel entonces. Forma también parte del equipo de la Biblia Políglota Complutense y, como curiosidad, les diré que fue el preceptor, el maestro de doña María Pacheco, y la acompaña a Portugal al destierro tras la derrota de las comunidades. Diego Sigeo toledano, como se le conoce, tuvo 4 hijos, Diego, Antonio, Ángela y Luisa, a quienes da una cuidadosísima formación humanística. Y, sobre todo, de los 4 destacan las hermanas, las hijas, Ángela y Luisa Sigea de Velasco. Las toledanas, como se las llamó entonces, reputadas damas latinas en varias cortes. Ángela, no ha cargado bien la foto, fue una reputada compositora y excelente intérprete, entre otros instrumentos de arpa y de órgano, y dama latina en Portugal. Se solía llamar damas latinas a las damas que formaban parte de las cortes de aristócratas y príncipes para tener allí una especie de escuela o academia dentro de la propia corte. La otra hermana, Luisa, fue una reputadísima escritora, políglota y poetisa. Además del francés de su padre y del portugués de donde se fueron a vivir, dominaba, de las lenguas clásicas, el latín, el griego, el arameo, el árabe, llegándose a cartear con el propio Papa, que se asombró enormemente del nivel que tenía Luisa Sigea como autora. También fue dama latina, como su hermana, y preceptora, ni más ni menos que de la reina María de Habsburgo, la tía de Felipe II, y de la reina Leonor de Portugal. Estuvo en 4 cortes europeas enseñando. Bueno, pues he llegado casi al final o a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que Toledo, en esta época que nos ocupa, está llena de humanistas en todos los ámbitos del saber. Artistas, filósofos, teólogos, muchos eran todo a la vez. Es lo que tiene el humanismo, que tocaban muchos palos y además lo tocaban bien. Se recupera totalmente el saber clásico, con lo que podemos decir que la ciudad de Toledo en esta época es ejemplo de humanismo y de renacimiento para todas las ciudades de Castilla. Además, hay importantes bibliotecas particulares, la de los Vergara, la de los Covarrubias, de los cuales no me da tiempo a hablarles y que también merecerían la pena, la de los Castilla y tantos otros. No solamente tenemos la biblioteca de la universidad y la biblioteca de la catedral, sino importantes bibliotecas particulares. Un impulso intelectual lleno de, podríamos decir, espíritus inquietos durante todo el siglo que nos ocupa. Una observación final del catedrático de latín de la Facultad de Humanidades de Toledo, Iñaki García Pinilla. Les leo.
Una figura resulta especialmente señera por su influencia durante casi 40 años. Álvar Gómez de Castro, profesor de la universidad, bien relacionado con humanistas de toda España, heredero del impulso intelectual de Juan de Vergara y catalizador de un buen número de espíritus inquietos. Sin ellos, Gómez de Castro y Juan de Vergara, difícilmente habría surgido con tanto vigor el entramado de humanistas, anticuarios, genealogistas, historiadores y hombres de letras que encontró el griego Doménicos Theotokopoulos y entre los cuales elegiría a sus amistades. Pues eso era la Toledo del siglo de oro. Gracias por su atención.